He estado esperando 12 años para publicar esto. 12 años de planificación, espera y reconstrucción desde el absoluto fondo de roca en el que mi madre me dejó. Nunca pensé que realmente lo llevaría a cabo, pero lo hice. Y ahora mi segundo teléfono está literalmente explotando con mensajes de pánico de la mujer que me descartó como basura. Así que, permítanme empezar desde el principio. Cuando tenía 8 años, mi padre murió de cáncer. Era mi héroe, mi mejor amigo, la única persona que realmente se preocupaba por mí. Mi madre comenzó a salir con alguien casi inmediatamente después de su funeral, como si fuera una especie de carrera enferma para reemplazarlo. Conoció a este tipo, Jackson, en su lugar de trabajo. El hombre tenía mucho dinero y no tenía hijos propios. En pocos meses, ella estaba completamente obsesionada con él. Yo era solo un niño tratando de procesar la muerte de mi padre. Y de repente, este extraño estaba en nuestra casa todo el tiempo, durmiendo en el lugar de mi padre, usando sus cosas. Mi madre se deshizo de la mayoría de las cosas de mi padre, pero logré esconder algunas fotos y un reloj que mi padre me dejó específicamente en su testamento. Era un Omega antiguo que había pertenecido a mi abuelo. No era nada lujoso ni súper caro, pero era mío. Lo único que me quedaba de él. Mi madre comenzó a actuar de manera diferente. Se molestaba cuando lloraba por la noche. Empezó a decir que estaba haciendo escenas cuando me ponía triste por mi padre. Jackson le decía que yo la estaba manipulando con mi dolor. Tenía 10 años. El día que ocurrió todo estaba supuesto a ser el día de su boda. Mi madre me había llevado a casa de mi abuela, su madre, la noche anterior, diciendo que me quedaría allí durante su luna de miel. Pero mi abuela se enfermó esa noche, como para necesitar una ambulancia. Mi madre estaba furiosa. Vino a buscarme, prácticamente sacándome de la cama, diciendo que tendría que ir con ellos al juzgado y luego a la estación de tren donde tomarían un tren hacia su lugar de luna de miel. Recuerdo estar medio dormido en la parte trasera del coche de Jackson mientras se casaban en un juzgado. No había más familia presente. Luego fuimos directamente a la estación de tren. Estaba cansado, confundido, ni siquiera había desayunado. Mi madre llevaba un traje blanco, parecía completamente diferente a como la había visto antes. Subimos al tren y podía notar que estaba molesta por algo. Jackson seguía susurrándole y ella me miraba como si fuera un insecto repugnante. Unos 20 minutos después de que el tren comenzara a moverse, ella simplemente estalló. Me agarró por el cuello de la camisa, literalmente arrastrándome por 3 vagones del tren. Estaba llorando, intentando aferrarme a los asientos mientras pasábamos, pero ella seguía tirando. La gente miraba, pero nadie hacía nada. Ella escaneaba el tren como si buscara algo. Y entonces vio a una pareja de ancianos. Literalmente me empujó hacia ellos y dijo que tenían que quedarse conmigo, que no soportaba mirar mi cara patética ni un segundo más. El anciano se levantó preguntando qué pasaba, y la mujer parecía horrorizada. Mi madre les arrojó mi mochila, la que tenía mi ropa y cosas para quedarme en casa de mi abuela, y les dijo que todo lo que necesitaban estaba ahí. Estaba sollozando, completamente en shock. La anciana intentó abrazarme, pero yo intentaba volver con mi madre. Fue entonces cuando Jackson me agarró la barbilla, apretándola tan fuerte que dejó moretones, obligándome a mirarlo a los ojos. Me dijo que mi mamá lo eligió a él sobre mí. Y que debería recordarlo cada noche que llorara hasta quedarme dormido. Llevaba el reloj de mi padre. Había comenzado a usarlo todos los días después de que mi madre intentó limpiar mi habitación de las cosas de mi padre. Ella lo vio y literalmente me lo arrancó de la muñeca, rompiendo la correa. Dijo que lo quería de vuelta, que no merecía nada que le recordara a él. El tren comenzó a moverse de nuevo tras una breve parada, y ella y Jackson se dirigieron hacia las puertas. Intenté seguirlos, pero el anciano me retuvo, probablemente pensando que me estaba protegiendo. Mi madre se giró en la puerta y gritó por la ventana que si alguna vez intentaba encontrarla, diría a todos que había muerto hace años. Y luego desaparecieron. Me derrumbé por completo. La pareja de ancianos resultó ser mi salvación. Estaban de camino a visitar a su hijo a unas pocas ciudades de distancia. Llamaron a la policía, que contactó a los padres de mi padre, ya que aún estaban registrados como contactos de emergencia en mi escuela. Mis abuelos por parte de padre vinieron a buscarme.
Estaban devastados cuando supieron qué había pasado. Habían intentado verme desde que mi padre murió, pero mi madre los había estado bloqueando. Inmediatamente solicitaron la custodia de emergencia. Más tarde descubrimos que mi madre y Jackson se habían mudado al otro lado del país literalmente al día siguiente. Ella no impugnó la solicitud de custodia. Ni siquiera se presentó en el tribunal. Mis abuelos obtuvieron la custodia total y nunca volví a saber de mi madre. Vivir con mis abuelos me salvó. Eran personas increíbles que me querían y me ayudaron a procesar tanto la muerte de mi padre como el abandono de mi madre. Mi abuelo me enseñó sobre negocios, sobre defenderme. Mi abuela se aseguró de que tuviera terapia. Me dieron estabilidad, pero nunca endulzaron lo que mi madre había hecho. Creían que merecía la verdad. Cuando tenía 16 años, mi abuela recibió una llamada de una vieja amiga de mi madre. Esta amiga se había encontrado con mi madre en un evento benéfico y estaba sorprendida cuando mi madre le dijo que yo había muerto del mismo cáncer que se llevó a mi padre. Aparentemente, había estado contando esta historia durante años. Tenía toda una narrativa falsa de duelo. Fue entonces cuando algo en mí se endureció. Mi terapeuta lo llama mi armadura, pero honestamente, era más como una misión. Decidí que algún día, de alguna manera, haría que enfrentara lo que me hizo. No solo abandonarme, sino borrarme, hacer de mi existencia una mentira. Terminé la secundaria temprano y obtuve un título en negocios. Mi abuelo me dejó algo de dinero cuando falleció y lo usé para empezar a construir mi vida. Todo mientras seguía la pista de mi madre y Jackson en línea. Se habían convertido en aspirantes a socialites en su nueva ciudad, siempre publicando sobre su vida perfecta y el creciente negocio de Jackson. Pasé años descubriendo exactamente cómo golpearlos donde más les dolería. No quería una venganza mezquina. Quería que sintieran lo que yo sentí, abandonados, borrados, descartados. Ayer, finalmente ejecuté mi plan. Y esta mañana, mi segundo teléfono, el que uso específicamente para esto, comenzó a explotar con mensajes, 84 de ellos, del número de mi madre, del número de Jackson, de números que ni siquiera reconozco. Todavía no he leído la mayoría de ellos. Estoy saboreando este momento. 12 años de planificación, y todo se reduce a esto. Esto se está haciendo largo, y hay mucho más que contar sobre lo que realmente hice, pero lo guardaré para la segunda parte. Solo sepan que fue completamente legal, meticulosamente planeado y diseñado para desmantelar la pequeña vida perfecta que construyeron sobre mi abandono. Publicaré la próxima parte mañana después de que haya tenido tiempo de procesar algunos de estos mensajes. Honestamente, estoy temblando solo de escribir esto, pero por primera vez en 12 años, no es por dolor, es por poder. Actualización 1 leer sus comentarios me hizo sentir un poco menos solo en toda esta situación complicada. Muchos de ustedes preguntaron cómo lo rastreé realmente y cuál fue mi plan de venganza. Así que, aquí está la segunda parte. Después de que mis abuelos obtuvieron mi custodia, pasé los siguientes años intentando ser un niño normal. Pero no podía dejar de pensar en cómo mi madre simplemente me borró, como si nunca hubiera existido. Mi terapeuta quería que procesara y siguiera adelante. Pero, ¿cómo sigues adelante cuando tu propia madre le dice a la gente que estás muerto? Cuando tenía alrededor de 14 años, comencé a buscar a mi madre en línea. Al principio, ni siquiera se trataba de venganza. Solo quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo. Fue bastante fácil encontrarla porque mantuvo su apellido de soltera como su segundo nombre en todo. Ella y Jackson se habían establecido en un vecindario elegante al otro lado del país y el negocio de Jackson iba muy bien. Sus redes sociales eran simplemente desagradables. Todas estas fotos perfectas de vacaciones, galas benéficas, su enorme casa. Ella publicaba largos subtítulos sobre lo bendecidos que estaban y cómo Jackson era su alma gemela. Ni una sola mención de su vida anterior, ni una sola mención de mí o de mi padre. Un día, encontré un artículo de noticias locales sobre un evento benéfico que organizaron en su casa, y había una cita de mi madre diciendo que ella y Jackson, desafortunadamente, no podían tener hijos propios. Dijo algo sobre cómo por eso estaban tan apasionados por las organizaciones benéficas para niños. Literalmente tiré mi teléfono al otro lado de la habitación. No podía creer que estuviera usando su falta de hijos para ganar prestigio social cuando literalmente había abandonado a su hijo.
Fue entonces cuando pasó de curiosidad a algo más oscuro. Comencé a guardar todo lo que podía encontrar sobre ellos, a dónde iban, a quién conocían, en qué negocios estaba involucrado Jackson. Creé una cuenta falsa para seguirlos a ellos y a sus amigos. Incluso configuré alertas de Google para sus nombres. Cuando tenía 16 años, mi abuelo se enfermó. Antes de morir, tuvimos largas charlas sobre mi futuro. Podía notar que todavía estaba consumido por lo que mi madre hizo. En lugar de decirme que lo dejara ir, como todos los demás, me dijo que lo canalizara. Dijo, la mejor venganza no se trata solo de devolver el golpe. Se trata de construirte a ti mismo tan alto que no puedan ignorarte. Después de su muerte, usé algo del dinero que me dejó para tomar clases de programación y cursos de negocios. Terminé la secundaria un año antes y entré en una muy buena universidad con una beca. Estudié negocios con un enfoque en la industria exacta en la que estaba Jackson. No porque quisiera ser como él, sino porque quería entender exactamente cómo hacerle daño. Durante la universidad, conseguí una pasantía en una empresa competidora. Trabajé duro aprendiendo todo sobre la industria. Hice conexiones, aprendí los entresijos. Fui metódico, todo mientras seguía la pista de ellos a través de las redes sociales y conexiones mutuas. Descubrí que Jackson había estado expandiendo su negocio rápidamente en los últimos años. Estaba apalancando todo, tomando préstamos, trayendo inversores. El tipo estaba sobreextendido, pero lo ocultaba bien. Un movimiento clásico de alguien que intenta parecer más exitoso de lo que realmente es. Mientras tanto, mi madre había construido toda una identidad alrededor de ser la esposa trofeo perfecta que era tan fuerte por apoyar a Jackson en todo. Estaba en todos estos clubes sociales, en juntas de beneficencia, constantemente publicando sobre su vida bendecida. Todo era imagen todo el tiempo. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo obsesionados que estaban ambos con su reputación. Eso se convirtió en la clave de mi plan. No solo quería hacerles daño financieramente. Quería destruir la vida falsa que habían construido. Después de la universidad, usé el resto del dinero de mi abuelo, más lo que había ahorrado, para iniciar mi propio pequeño negocio de consultoría. Nada lujoso, solo lo suficientemente legítimo para establecer credibilidad en la industria. Operé bajo mi nombre legal, que es el apellido de mi padre, no el apellido de soltera de mi madre que ella retomó después de abandonarme. No había forma de que me conectaran con el niño de 10 años que dejaron. Pasé casi 2 años construyendo mi reputación, haciendo conexiones y posicionándome. Tuve que ser paciente. Tuve que asegurarme de que todo fuera a prueba de balas. Mi abuela estaba preocupada por mí durante este tiempo. Dijo que estaba demasiado centrado en el pasado. Pero no intentó detenerme. Creo que entendía que necesitaba esto. El año pasado, encontré mi oportunidad. Uno de los socios comerciales de Jackson publicó sobre buscar nuevas oportunidades de inversión en un campo relacionado. Me acerqué a través de mi negocio ofreciendo algo de trabajo de consultoría. Era un trabajo legítimo. No estaba estafando a nadie, pero me dio acceso. Durante meses, construí confianza con este socio. Aprendí sobre el negocio de Jackson desde adentro, las debilidades, los problemas de flujo de caja, las esquinas que estaban cortando. Descubrí que Jackson había estado engañando a los inversores sobre ciertos aspectos del negocio. Nada lo suficientemente ilegal como para que lo arrestaran, pero definitivamente lo suficientemente turbio como para ahuyentar a los inversores si salía a la luz. También descubrí que mi madre había estado difundiendo una historia elaborada sobre mí durante años. No solo que había muerto, sino que había tenido todo tipo de problemas antes de morir. Les dijo a las personas que era problemático y difícil, que le recordaba demasiado a mi padre, quien aparentemente también era problemático. Había inventado toda una narrativa sobre lo difícil que fue criar a un niño problemático sola. Me enfureció. Mi padre fue la mejor persona que he conocido. Trabajaba duro. Era amable. Era paciente. Y yo era solo un niño normal lidiando con la muerte de mi padre. El hecho de que ella estuviera reescribiendo la historia para hacerse la víctima, no puedo ni describir cómo se sintió eso. Hace 6 meses, comencé la fase final de mi plan. Creé una oportunidad de inversión legítima que sería especialmente atractiva para alguien como Jackson, alta visibilidad, conexiones prestigiosas,
pero estructurada de manera que requería un capital significativo por adelantado. Me aseguré de que fuera completamente legal, pero diseñado para poner una presión extrema en un negocio ya sobreextendido. Hice que mi contacto interno se lo presentara a Jackson como una oportunidad imperdible. Algo exclusivo que elevaría aún más su estatus. El tipo de cosa que su ego no podía resistir. Mordió el anzuelo con fuerza, invirtió una enorme cantidad de capital que sabía que realmente no tenía. También trajo a otros inversores. Todo legítimo, todo por encima de la mesa, pero todo estructurado para poner la máxima presión en su liquidez en el momento exacto. Mientras esto sucedía, estaba documentando todo cuidadosamente. Cada mentira que había dicho a los inversores, cada exageración que mi madre había hecho sobre su vida perfecta, cada cosa desagradable que había dicho sobre mi padre y sobre mí. Lo compilé todo meticulosamente. Hace 3 semanas, descubrí que estaban organizando una gran gala benéfica en su casa. El tipo de evento donde estarían presentes todas sus conexiones sociales. El tipo de evento que mi madre vivía para ello. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Logré que me invitaran a través de conexiones comerciales. Nadie allí sabía quién era realmente. Nunca había conocido a estas personas. Mi madre no me había visto desde que tenía 10 años. Ahora tengo 22 y luzco completamente diferente. Entré en su casa llevando la pieza final de mi plan, el reloj de mi padre, el mismo que ella me arrancó de la muñeca hace 12 años. Después de que me abandonó, mis abuelos habían presentado un informe policial sobre el reloj. Técnicamente era un robo ya que me lo dejó mi padre en su testamento. La policía nunca hizo nada al respecto porque era un asunto familiar, pero hace 2 años, encontré el reloj listado en una subasta en línea. Mi madre lo estaba vendiendo. Lo compré de vuelta anónimamente, pagando mucho más de lo que valía. Había estado guardado en mi cajón desde entonces, esperando este momento. Guardaré lo que pasó en la gala para la tercera parte, pero digamos que la cara de mi madre cuando finalmente me reconoció en medio de su fiesta perfecta valió cada segundo de los 12 años que pasé planeando. Cuando me fui, le entregué una tarjeta de presentación con mi nuevo número de teléfono, el segundo teléfono que mencioné antes. Le dije que tal vez querría llamarme después de revisar su correo electrónico y hablar con Jackson sobre la situación de su negocio. Luego salí, dejando el caos detrás de mí. Los mensajes comenzaron unas 4 horas después. Actualización 2 perdón por la demora en publicar esta parte. He estado lidiando con las consecuencias e intentando procesar todo. Muchos de ustedes pidieron más detalles sobre la confrontación real en la gala. Así que, aquí está lo que pasó. La noche de la gala, estaba hecho un desastre. Había pasado 12 años planeando este momento, pero cuando realmente estaba ocurriendo, casi me eché atrás. Me quedé sentado en mi coche fuera de su casa durante como 20 minutos, solo tratando de respirar. Mantenía el reloj en el bolsillo de mi chaqueta, tocándolo cada pocos minutos como si fuera un amuleto de buena suerte extraño. Su casa era exactamente lo que esperarías, enorme, perfectamente diseñada con esos pilares de piedra elegantes en la entrada. Los coches llegaban y los valets los estacionaban. Todos estaban vestidos de gala, luciendo ricos e importantes. Llevaba un traje azul oscuro que había comprado específicamente para esa noche. Quería lucir exitoso, como alguien que pertenecía allí. Tenía una invitación legítima a través del socio comercial de Jackson. El tipo no tenía idea de quién era realmente, solo pensaba que era un joven consultor prometedor que había ayudado con algunos proyectos. Me aseguré de mantener un perfil bajo en todos mis negocios, usando mi nombre legal, pero nunca mencionando mi pasado. No había fotos mías en línea que pudieran rastrearse hasta mi infancia. Entrar en su casa fue surrealista. Estaba decorada con arte caro que parecía elegido para impresionar más que porque realmente les gustara. Había camareros dando vueltas con champán y pequeños aperitivos elegantes. Una banda de jazz tocaba en una esquina. Todo gritaba, miren lo ricos y cultos que somos. Primero vi a Jackson. Parecía mayor, con más canas, pero aún tenía esa expresión de suficiencia que recordaba de cuando me agarró la barbilla en el tren. Estaba rodeado de un grupo de hombres, riendo a carcajadas por algo que uno de ellos dijo. Mi madre no estaba con él. Tomé una bebida y me moví entre la gente, escuchando conversaciones, asintiendo a las personas que me miraban.
Nadie cuestionó mi presencia. Tenía el aspecto adecuado, tenía la invitación correcta. Escuché el nombre de Jackson mencionado varias veces, siempre con un tono de respeto y tal vez un poco de miedo. Claramente tenía una reputación como alguien que podía hacer o deshacer carreras en su industria. Después de aproximadamente una hora, finalmente vi a mi madre. Estaba al otro lado de la habitación hablando con un grupo de mujeres. Se veía diferente, mayor, obviamente, pero también más dura de alguna manera. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su risa parecía practicada. Llevaba este vestido plateado que probablemente costó más que mi primer coche, y joyas que atrapaban la luz cada vez que se movía. Me quedé allí mirándola por un rato, tratando de reconciliar a esta mujer pulida y de aspecto falso con la madre que solía leerme cuentos para dormir, con la mujer que me arrastró por un tren por mi cuello. No encajaba. No me acerqué a ella de inmediato. En cambio, me dirigí hacia Jackson. Había estudiado sus prácticas comerciales durante años. Sabía exactamente qué decir para llamar su atención. Me inserté en su círculo de conversación e hice un comentario sobre la industria que sabía que le interesaría. Mordió el anzuelo de inmediato. Hablamos de negocios durante unos 15 minutos. No tenía idea de quién era yo, solo me vio como un tipo joven que podría serle útil. Se jactó de la oportunidad de inversión que había creado sin saber que yo estaba detrás de ella. Habló sobre cómo iba a aprovecharla para hacer algo aún más grande, cómo llevaría a su empresa al siguiente nivel. Asentí, haciendo preguntas que le harían revelar aún más sobre su situación financiera. Estaba sobreextendido tal como pensaba, apostando todo a que esta oportunidad funcionara. Había atraído a otros inversores, les había prometido enormes rendimientos, algo similar a un esquema piramidal, pero lo suficientemente legal como para que no pudiera ser acusado de nada. Cuando sentí que tenía suficiente, me excusé y me dirigí hacia mi madre. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Había ensayado este momento en mi cabeza miles de veces, pero ahora que estaba sucediendo, ninguno de los guiones se sentía bien. Me acerqué a su grupo y esperé un momento en la conversación. Luego simplemente dije hola y me presenté usando mi nombre completo, nombre, segundo nombre y el apellido de mi padre, el mismo nombre que tenía cuando me abandonó. Ella no me reconoció al principio. ¿Por qué lo haría? Tenía 10 años la última vez que me vio. Ahora tengo 22. Pero algo en su expresión cambió cuando escuchó mi nombre, un destello de algo, tal vez confusión, o el comienzo del reconocimiento. Hice una pequeña charla con el grupo durante unos minutos, mencioné que era consultor en la industria de Jackson, dije que acababa de hablar con su esposo sobre su nueva y emocionante oportunidad de inversión, todo mientras mantenía contacto visual con ella. Luego saqué mi teléfono y mostré una foto antigua que me habían dado mis abuelos, una de mi padre y yo aproximadamente un año antes de su muerte. Se la mostré a una de las mujeres del grupo, comentando que este era mi difunto padre, que nos parecíamos mucho. La mujer estuvo de acuerdo, luego le pasó mi teléfono a mi madre sin pensarlo. Fue perfecto. Ella miró la foto, luego de vuelta a mi cara, y ahí es cuando hizo clic. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Su mano comenzó a temblar tan fuerte que casi se le cayó mi teléfono. Le pregunté si se sentía bien. Dije que parecía que había visto un fantasma. Una de las otras mujeres preguntó si necesitaba sentarse. Mi madre solo me miró fijamente, sin poder hablar. Sonreí y le pregunté si podíamos hablar en privado por un momento. Dije que tenía algo que le pertenecía. Las otras mujeres parecían confundidas, pero se alejaron. Mi madre me siguió a una esquina más tranquila de la habitación, moviéndose como si estuviera en trance. Cuando estuvimos solos, saqué el reloj de mi padre, el que me había arrancado de la muñeca hace 12 años, el que luego había intentado vender. Lo sostuve entre nosotros. Extendió la mano para tomarlo instintivamente, pero lo retiré. Le pregunté si recordaba la última vez que vio este reloj. Le pregunté si recordaba lo que me dijo en el tren. Su rostro pasó por esta serie de expresiones: sorpresa, miedo, ira, cálculo. Miró alrededor de la habitación, claramente preocupada por quién podría estar viéndonos. Luego trató de mantener la calma, preguntando qué quería. ¿Dinero? ¿Estaba tratando de chantajearla? Me reí de eso. Le dije que no necesitaba su dinero.
Que la había estado observando a ella y a Jackson durante años. Que lo sabía todo. Como le había dicho a la gente que yo estaba muerto. Como había inventado mentiras sobre que yo era problemático. Como había borrado a mi padre de su vida. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Me siseó que bajara la voz, que estaba armando un escándalo. Le dije que aún no estaba armando un escándalo, pero que podía hacerlo si quería. Entonces dejé caer la verdadera bomba. Le dije que yo era el responsable de la oportunidad de inversión por la que Jackson estaba tan emocionado, la que acababa de hundir la mayor parte de sus activos líquidos. La que había convencido a sus amigos para que invirtieran, frente a ella. Cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, desearía haber podido tomar una foto. Pánico puro. Le expliqué que todo era legal. La inversión era real, pero estaba estructurada de tal manera que dejaría a Jackson sin efectivo en un momento crítico. Que su empresa sería vulnerable a un tipo específico de cambio de mercado, un cambio que yo tenía las conexiones para iniciar. Me llamó mentiroso, dijo que solo era un niño, que era imposible que hubiera orquestado algo así. Pero pude ver en sus ojos que estaba empezando a creerme. Le dije que le preguntara a Jackson sobre la empresa detrás de la inversión, que mirara los registros corporativos. Mi nombre no estaría en ellos directamente. No era estúpido, pero el rastro estaba ahí si sabías dónde buscar. Y ahora ella sabía dónde buscar. Mencioné que también había recopilado un registro detallado de todas las mentiras que había contado sobre mí y mi padre a lo largo de los años. Todas las veces que había usado mi muerte para obtener simpatía o atención. Todo documentado y listo para ser compartido con su precioso círculo social. Entonces comenzó a llorar. No lágrimas reales, sino del tipo diseñadas para manipular. Dijo que no entendía que ella había sido joven y abrumada después de la muerte de mi padre. Que Jackson la había presionado para que cortara lazos con su antigua vida. Que había cometido un error terrible y se había arrepentido todos los días. Yo solo la miré fijamente. 12 años demasiado tarde para esa mierda. Le dije que revisara su correo electrónico cuando llegara a casa, que encontraría pruebas de todo lo que había dicho. Y luego le entregué una tarjeta de presentación con mi segundo número de teléfono. No mi número habitual, sino uno que había configurado solo para esto. Dije que tal vez querría llamarme después de que ella y Jackson tuvieran la oportunidad de discutir sus opciones. Que tal vez podríamos resolver algo. Luego me alejé, encontré a Jackson, le di la mano y le agradecí por la encantadora velada. No tenía idea de quién acababa de destruir su mundo. Salí de la fiesta y conduje directamente a casa. Había enviado los correos electrónicos, uno a mi madre con toda la evidencia de sus mentiras, uno a Jackson con detalles sobre la estructura de inversión y lo que significaba para su negocio. Los había programado para que llegaran unos 30 minutos después de que salí de la gala. 4 horas más tarde, mi segundo teléfono comenzó a explotar. Primero, solo algunos mensajes de texto de mi madre, luego llamadas de Jackson, luego llamadas y mensajes de texto de números que no reconocí, probablemente sus amigos o socios comerciales. Por la mañana, había 84 mensajes. Todavía no he respondido a ninguno de ellos. Los dejaré hervir a fuego lento en su pánico por un poco más de tiempo. En mi próxima publicación, compartiré algunos de los mensajes y explicaré la fase final de mi plan porque esto aún no ha terminado. Ni mucho menos. Actualización final. Sus comentarios me mantuvieron en marcha cuando empecé a tener dudas. Esta será la actualización final. Han pasado muchas cosas en la última semana y necesito compartir cómo se desarrolló todo. Entonces, los dejé a todos con mi segundo teléfono explotando con mensajes después de la gala. No respondí de inmediato. Quería que hirvieran a fuego lento en su pánico. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en años, lo cual es un poco jodido cuando lo piensas, jaja. A la mañana siguiente, finalmente revisé los mensajes. Comenzaron enojados, mi mamá llamándome mentiroso, Jackson amenazando con acciones legales. Ambos exigiendo que dejara de difundir mentiras. Comportamiento narcisista clásico. Pero a medida que avanzaba la noche, el tono cambió drásticamente. Después de que revisaron sus correos electrónicos y Jackson tuvo tiempo de verificar lo que les dije sobre la estructura de inversión, los mensajes se volvieron desesperados.
Mi mamá cambió a esta extraña mezcla de súplicas y manipulación de culpa. Un mensaje literalmente decía: sé que cometí un error, pero no tienes idea de lo que estaba pasando en ese entonces. Tu padre me dejó sin nada más que deudas y un hijo que no podía manejar. Por favor, no nos hagas esto. Olvida eso. Mi papá se esforzó mucho para mantenernos. Dejó un seguro de vida y todo estaba pagado. Ella se quedó con la casa, el coche, todo. Y yo era solo un niño normal lidiando con el dolor. Los mensajes de Jackson fueron más interesantes. Comenzó con amenazas, luego cambió a tratar de apelar a mi sentido comercial. Me ofreció un trabajo, luego una sociedad, luego sobornos directos para solucionar la situación que había creado. Lo que no entendió fue que no tenía ningún interés en trabajar con él. Esto no se trataba de dinero. Por la mañana, ambos estaban en modo de pánico total. Mi mamá envió un mensaje de voz donde literalmente estaba sollozando, diciendo que sus amigos ya estaban llamando sobre los correos electrónicos que les había enviado, mostrando todas sus mentiras sobre que yo estaba muerto. Los socios comerciales de Jackson se estaban retirando de los acuerdos después de enterarse de lo sobreextendido que estaba. Finalmente los llamé al mediodía del día siguiente. Usé mi computadora portátil para grabar la llamada, legal en mi estado ya que yo era un participante. Mi mamá respondió al primer timbre. Inmediatamente comenzó con esta dulce voz falsa llamándome cariño y bebé, como si tuviéramos algún tipo de relación. La interrumpí a mitad de la frase y le dije que pusiera la llamada en altavoz con Jackson. Cuando ambos estaban en línea, expliqué exactamente lo que estaba sucediendo. La inversión en la que Jackson había invertido dinero estaba estructurada de tal manera que requería inyecciones de capital adicionales a intervalos específicos. La primera vencía en 3 días. Sin ella, la inversión colapsaría y perdería todo lo que había invertido hasta ahora. No solo eso, sino que activaría una cláusula en sus préstamos comerciales que haría que otras deudas fueran pagaderas de inmediato. Le dije que podía evitar fácilmente que esto sucediera. Todo lo que se necesitaría sería una llamada telefónica de mi parte. Pero tenía condiciones. Primero, quería una retractación pública de todas las mentiras que mi madre había contado sobre mí y mi padre, no solo una corrección silenciosa. Quería una admisión completa enviada a todos en su círculo social. En segundo lugar, quería que me devolvieran el reloj de mi padre junto con cualquier otro artículo suyo que aún pudiera tener. En tercer lugar, quería que hicieran una donación considerable a una fundación de investigación del cáncer en nombre de mi padre, el mismo cáncer que lo mató. Mi mamá comenzó a llorar de nuevo, diciendo que harían cualquier cosa, que lo sentía mucho, que siempre se había arrepentido de lo que hizo. Jackson trató de negociar, preguntando si había una forma más privada de manejar esto. Me reí y colgué. Volvieron a llamar de inmediato. No respondí. En cambio, les envié un mensaje de texto con una captura de pantalla de un borrador de correo electrónico que había preparado, listo para enviar a todos los contactos que tenía de sus amigos, familiares y socios comerciales. Contenía aún más detalles sobre lo que había hecho mi madre, incluyendo una copia del informe policial presentado después de que me abandonó. Eso fue todo. Jackson volvió a llamar, y esta vez cuando respondí, estaba listo para aceptar todo. No más negociaciones. Les di 24 horas para cumplir. El día siguiente fue salvaje. Mi madre envió un correo electrónico grupal a más de 100 personas. Yo estaba en copia, confesando todo, como me había abandonado en un tren cuando tenía 10 años, como les había dicho a todos que yo estaba muerto, como había mentido sobre mi padre, todo. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. La gente estaba horrorizada. Algunos de sus amigos más cercanos respondieron, todos diciendo que no podían creer que hubiera hecho algo tan monstruoso. Otros simplemente la eliminaron de sus amigos en las redes sociales. Vi cómo su número de seguidores disminuía en docenas cada hora. Los socios comerciales de Jackson lo estaban abandonando por izquierda y derecha. Los rumores sobre sus problemas financieros se extendieron por su industria como un reguero de pólvora. Nadie quiere estar asociado con un barco que se hunde. Mi timbre sonó esa tarde. Era un mensajero con un paquete de mi madre. Adentro estaba el reloj de mi padre, reparado con una banda nueva, junto con una pequeña caja con sus cosas que había guardado, fotos que nunca había visto, cartas que le había escrito, su anillo de la universidad,
cosas que deberían haber sido mías desde el principio. También había un recibo de donación de $500,000 a la Fundación contra el Cáncer. Hice la llamada para salvar la inversión de Jackson como prometí. No soy un monstruo. Cumplo mi palabra, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Ninguna llamada telefónica podría arreglar eso. 2 días después, mi abuela, la madre de mi madre, a quien no había visto desde el día del abandono, se puso en contacto conmigo. Dijo que había recibido el correo electrónico de confesión de mi madre y estaba devastada. Resulta que mi madre le había dicho que yo estaba viviendo felizmente con los padres de mi padre y que no quería contacto con su lado de la familia. Otra mentira de mierda. Nos reunimos para tomar un café. Al principio fue incómodo, pero parecía genuinamente sorprendida por lo que había hecho mi madre. Me preguntó si podía ser parte de mi vida en el futuro. Le dije que lo pensaría. Todavía no estoy seguro. Ayer, pasé en coche por su casa. Ya había un cartel de venta en el jardín. Según los chismes locales, mi abuela me informó, se mudan fuera del estado. Su posición social está completamente destruida. El negocio de Jackson sigue funcionando, pero está gravemente dañado. Sobrevivirán económicamente. No van a terminar en la calle ni nada por el estilo, pero la vida que construyeron sobre mentiras ha terminado. Mi mamá ha llamado algunas veces más, todavía tratando de explicarse. No respondo. Tal vez algún día esté listo para escuchar sus excusas, pero no ahora. Probablemente nunca, la verdad. En cuanto a mí, no sé qué sigue. Durante tanto tiempo, esta venganza fue mi enfoque. Ahora que está hecho, no me siento vacío exactamente, pero siento que necesito descubrir quién soy más allá de esto. El reloj está en mi muñeca mientras escribo esto. No marca la hora perfecta. Es viejo y, a pesar de las reparaciones, funciona unos minutos más lento cada día. Pero es mío, la única cosa que mi padre me dejó específicamente. Sé que algunas personas pueden pensar que 12 años es demasiado tiempo para aferrarse a la ira, que debería haber seguido adelante o encontrado la paz de otra manera. Pero que se jodan. Algunas cosas no se pueden perdonar. Algunas heridas no sanan solo porque pasa el tiempo. Me tiró como si no fuera nada. Le dijo a la gente que yo estaba muerto. Me dejó crecer creyendo que no me quería, que no valía la pena amar. Así que, no me siento mal por lo que hice. En todo caso, desearía haber podido hacer más. Para aquellos que preguntan si estoy preocupado por las consecuencias legales, no. Todo lo que hice fue completamente legal. La inversión fue legítima. Los correos electrónicos contenían solo hechos verificables. Nunca los amenacé ni los chantajeé. Simplemente les mostré, y a todos los que les importan, exactamente quiénes son realmente. Y para aquellos que se preguntan si esto realmente arregló algo para mí, no curó mágicamente mi trauma infantil, pero me dio algo que nunca antes había tenido, poder. Por una vez, yo no era el niño abandonado. Yo era el que tenía el control. Eso vale algo. Tal vez todo. No planeo publicar más actualizaciones sobre esta situación. Es hora de descubrir qué sigue en mi vida, pero gracias por acompañarme en este viaje. Me ayudó más de lo que saben.